Tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Jóvenes, enviamos los nombres y apellidos para el chat. La que se registra. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. Aquí envía los nombres. Sí, nombre y apellidos. Estamos empezando con 8 estudiantes. Y espero que los 8 envíen su nombre y apellido. Ya, muy bien, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, profesor. Muy Sí, bien, mi profesor. estimado. Muy bien, muy bien. A ver, si leyeron, ¿qué título tenía la invitación de la clase de hoy día? ¿Qué título tenía? Elaborar tablas de frecuencia. Muy bien. Elaboración de tablas de frecuencia. Es un tema conocido, ¿ah? Es un tema que ya habíamos trabajado entre los primeros días de clase. ¿Te acuerdas cuando nosotros trabajamos en una encuesta? Primero hemos encuestado, ¿sí? Luego hemos elaborado las gráficas, diré las tablas de frecuencia. Luego hemos hecho una gráfica de barra. Luego de la gráfica de barra hemos analizado o hemos sacado la conclusión. Entonces, un tema de hoy es conocidos. Ya te voy a, nuevamente te voy a repetir, te voy a hacer recordar lo que hicimos esa vez de la clase anterior. Estoy hablando entre los primeros días, lo que estaban presentes ya se deben estar acordando qué cosas estoy hablando. Pero antes de eso quiero leer los nombres. Si no menciono tus nombres porque no has escrito, está Marjorie Fernanda Castro, Sangama, está James Rafael Reategui Montes, está Dai Harrison Rodríguez Ribeiro, está Luis David Failó Guevara, está Azul Domínguez González, está también Helen Scarlett Dávila Rengifo, Brenda Maiteta Puyema Sánchez. Creo que mencioné a todos, ¿no? Muy bien, jóvenes, voy a compartir pantalla para ir explicando esto sobre la elaboración de tabla de frecuencia. Muy bien, ahí ustedes pueden observar. Dice elementos de una tabla de frecuencia. Sí, acá nuevamente vamos a repetir, vamos a acordarnos de lo que hicimos en aquella clase. Vamos a ver, ¿qué dice acá? Tabla de frecuencia. Es aquella en el que se presentan elementos que están agrupados o clasificados. En esta tabla se pueden ver cuántos elementos hay según la variable. Así tenemos la frecuencia absoluta. A ver, en una tabla vamos a encontrar ¿qué cosa? Frecuencia absoluta. Vamos a encontrar también frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Luego frecuencia relativa. Luego vamos a encontrar la frecuencia absoluta relativa y la frecuencia porcentual. Jóvenes, hoy día vamos a conocer, vamos a nuevamente a ver o a estudiar estas frecuencias. ¿Cuántas frecuencias vamos a ver hoy día? Vamos a ver 5 frecuencias. La primera es la frecuencia absoluta, la segunda es la frecuencia absoluta acumulada, luego la frecuencia relativa, luego la frecuencia absoluta relativa y luego la frecuencia porcentual. Desde acá veamos las tablas de frecuencia para las variables cuantitativas y cualitativas. Ya sabemos que las variables, jóvenes, se dividen en dos, ¿no? Todas variables se dividen en dos. ¿Cuáles son? Cuantitativas, es que vienen de cantidades, y cualitativas son de cualidades. ¿Qué más dice por acá? Tabla de frecuencias para variables cuantitativas. Para variables cuantitativas discretas, ejemplo, en la siguiente muestra se tiene el número de personas que trabajan en 20 puestos de un mercado. Son 20 puestos. En cada puesto, supongamos, acá lo dice, en este puesto trabajan 4 personas.
En este otro puesto trabajan 3 personas. En este puesto trabaja una persona. En este puesto trabaja 5 personas. Y así sucesivamente podemos observar que cada cuadrito representa un puesto y que cada puesto tiene la cantidad de personas que atienden. ¿Qué más? ¿Qué más puedo observar por acá? No tengo nada más. Entonces paso al siguiente. Conteo. A ver, recuerden que cuando nosotros encuestamos tenemos que contar. Por ejemplo, este cuadrito que ustedes ven acá es de la encuesta anterior. Entonces necesito yo observar este cuadrito que lo voy a copiar nuevamente en la pizarra que viene a continuación. Lo voy a cortar y lo voy a pegar para que ustedes puedan observar de qué trata esta encuesta. Miren acá. Vamos a leer primero la parte de arriba. Dice conteo. Se determina la cantidad de personas que trabajan en cada puesto de los 20 que hay en el mercado. El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia absoluta y se denota por F1. O sea, lo que vamos a ver ahorita es la frecuencia absoluta. Ojo, miren, primera columna es la frecuencia absoluta. Organizamos los datos en una tabla de frecuencia. Número de personas que trabajan en un puesto. En el primer puesto, ¿cuántas personas trabajan? 4. A ver, no. Escuchen. Vamos a organizarnos, ¿ya? Acá no es primer puesto, segundo puesto, no. Acá es, dice acá, número de personas que trabajan en un puesto. A ver, en un puesto. ¿Cuántas personas trabajan en un, o sea, ¿cómo les explico? A ver, en un puesto. Los que trabajan, una persona que trabaja en un puesto, o sea, ahí está. Una persona que trabaja en un puesto. ¿Cuánto tenemos acá? Miren acá. 1. ¿Quién más trabaja en un puesto? 2, 3, 4. Por eso está acá 4 palitos. Quiere decir que en un puesto solamente trabaja una persona. ¿Ya? En conteo es 4 palitos y acá en la frecuencia absoluta es 4. Numéricamente 4. A ver, 2 personas que trabajan en un solo puesto. ¿Cuánto tenemos acá? 2 personas que trabajan en un solo puesto. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, entonces tenemos acá 2 personas que trabajan en un puesto. Tenemos 5 puestos. Acá está en conteo, o sea, en palitos, y acá está en números. ¿Correcto? Ahí está. Frecuencia absoluta es lo que se repite. Acá analicemos. A ver, 3 personas que trabajan en un puesto. 3 personas que trabajan en un puesto. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Solamente tengo 4. Ah, no, faltó 1. ¿Dónde está? A ver. 5 son, profesor. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, está bien. 5. Acá está 5. 1, 2, 3, 4. En conteo serían de palitos y en números sería 5. A ver, 4 personas que trabajan en un puesto. 1. Y acá 2. Por eso solamente está 2 palitos y numéricamente sería 2. 5 personas que trabajan en un puesto. Tenemos por acá 1. 2. Solamente hay 2. Ahí está pues 2. 6 personas que trabajan en un puesto. 6 personas. Por acá no tengo. Acá está 1 y acá está 2. 6 personas que trabajan en 2 puestos. Ahí está. Serían 2. La suma de todo esto te sale 20. ¿Por qué? Porque son 20 puestos. 20 puestos. Ya, muy bien. Pero lo importante de esta parte, de la parte teórica, es saber qué frecuencia estamos estudiando. Estamos estudiando la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Es lo que se repite un número dado. Es lo que normalmente se repite un número que estamos estudiando. 4 veces,
5 veces repite y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esto es la frecuencia absoluta. ¿Cómo lo conocemos a la frecuencia absoluta? Con esta letra, la F minúscula. Así normalmente lo conocemos. ¿Por qué así, profe? ¿Por qué le conocemos con una F y su I abajo? Porque yo en un problema de repente yo te puedo decir, a ver, calcúlame cuánto es la suma de F2 más F4. Profesor, ¿qué es eso, profe? ¿De dónde sale 2? ¿De dónde sale 4? Fácil, pues. Cada fila representa su número. Este es 1, este es F2, esto es F3, y esto es F4, y esto es F5. Recuerda que es minúscula acá. F6. Y si yo te estoy diciendo cuánto es F2 más F4, ¿cuál sería tu respuesta? 7. Acá me dice 7. A ver, vamos a ver si es 7. Comprobemos, a ver. F2, ¿dónde está F2? Ah, acá está, ¿vale? 5. Ahí está el 5. Más F4. ¿Cuánto vale F4? Ah, acá está. Vale 2. Ah, y 5 más 2, 7. Sí, correcto. Este está bien. Ya, sí, jóvenes. Recuerden, ¿cómo se llama la F minúscula? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama F minúscula? ¿Qué dice acá? Frecuencias. Frecuencia. Absoluta. Claro, pues esto se llama frecuencia absoluta. Y esta I son lo que se van a convertir en número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente. Acá dice frecuencia, no, para variables cuantitativas continuas. A ver, miremos acá antes. Esto era para, ¿dónde está? Para cuantitativas discretas. Esto era para cuantitativas discretas. La siguiente que vamos a estudiar es para variables cuantitativas continuas. Profesor, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que acá vamos a estudiar con intervalos. Los numeritos que ves acá tú son intervalos. Acá está el intervalo abierto y el intervalo cerrado. ¿Cuál, profe? Este símbolo, güey. A ver, luego repasar, luego repasar. Este símbolo de acá. Esto es cerrado y esto es abierto. ¿Ya? Mucho ojo. Abierto y cerrado. ¿Pero qué significa esto? Vamos a leer, ya. Vamos a ver qué dice acá. Para variables cuantitativas continuas, ejemplo, se tiene una muestra de 20 estudiantes y se presenta en una tabla de frecuencias. La información con respecto al número de horas de estudio fuera del horario del colegio. O sea, acá te está diciendo con referencia al número de horas de estudio fuera del horario del colegio. ¿Qué significa eso, profe? Supongamos que hoy día lunes, tú tienes clases a partir de la 1. ¿Y a qué hora terminan las clases? A las 6. De 1 a 6. Esos son tus horarios de estudio. Pero ¿cuándo es el número de horas de fuera del horario de estudio? Es cuando termina tu hora de clases, pues. Muchas veces nosotros cuando termina nuestra clase virtual, ¿qué hacemos a veces? Ah, quiero descansar, dice, ya descanso. Llega al día siguiente, quiero descansar y no ocupo ni una hora de estudio fuera de lo que yo hago clases. O al contrario, ¿no? Descanso una hora, luego me preocupo, tengo tarea, voy a hacer esa tarea. Y desde el momento de que tú ya agarras tu lapicero, tu cuaderno, tu libro, ya cuenta las horas que estás estudiando fuera del horario de estudio. Y la encuesta es la siguiente. 8 estudiantes solamente estudian, está su horario, o sea, solamente estudian de 0 horas a 1 hora. ¿Qué quiere decir eso, profe? Estos 8 estudiantes pueden estudiar 10 minutos, 5 minutos, media hora, 45 minutos, pero no llega a 1 hora. ¿Por qué no llega a 1 hora? Porque está abierto. Puede llegar hasta 59 minutos. Estos 4 estudiantes sí estudian 1 hora. Puede ser 1 hora,
puede ser hora y media, no sé, hora y 45, 1 hora 45, pero no estudian hasta las 2 de la tarde, o sea, 2 horas. Pueden estudiar 1 hora con 59 minutos, pero no estudian 2 horas exactas. Estos 12 estudiantes sí estudian 2 horas exactas. Pueden estudiar 2 horas y 15 minutos, 2 horas y media, 2 horas y 45 minutos. Pueden estudiar hasta 2 y 59 minutos. ¿Por qué no hasta el 3, profe? Porque el 3 está abierto. Estos 3 estudiantes sí estudian 3 horas. Exacto. Pueden estudiar 3 horas y media, 3 horas y 45 minutos, hasta las 3 y 59 minutos, vamos a suponer. Pero no estudian 4 horas exactas. ¿Por qué? Porque está abierto acá. Estos 12 estudiantes sí estudian 4 horas exactas. Pueden estudiar 4 horas con 10 minutos, con media hora, o puede ser 4 y hasta 59 puede ser. Un estudiante, se nota que quiere aprender, quiere estudiar, por eso él estudia fuera de sus horarios de clase, él estudia 5 horas, hasta puede ser 5 horas y media. No puede ser, así puede ser 6, acá sí puede ser 6, ¿por qué? Porque está cerrado. Entonces, jóvenes, si yo te preguntaría, ¿a cuántos estudiantes se ha encuestado? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿A cuántos estudiantes se han encuestado? ¿Ah? Para ponerlo acá, en este cuadrito que hice. 20. Claro, 20, pues. Tú puedes contar todo esto, o si no, arriba ya te dice A. ¿Cómo arriba, profe? Arriba, pues en el ejemplo ya te dice A. ¿Cuántos estudiantes han sido encuestados? ¿Cuánto? Si se tiene una muestra de 20 estudiantes, 20 estudiantes, pues. Ahí está. Pero acá lo importante es que esta F minúscula se llama frecuencia absoluta. ¿Cómo se calcula? ¿Cuántas veces se repite, este dato? ¿Cuántas veces se repite este dato? Ahí está. Leemos el concepto de la frecuencia absoluta acumulada. Miren, ojo, esto ya viene a ser otra columna más que vamos a estudiar. Ahora vamos a estudiar a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? ¿Cómo es esto, profe? Se le va a conocer con su símbolo de la F mayúscula. F mayúscula. ¿Cómo se llama? Frecuencia absoluta acumulada. Es aquella frecuencia que resulta de acumular, a ver por qué estoy tapando, de acumular en forma sucesiva las frecuencias absolutas y se representa por F1, F2, F3, como etcétera. A ver, profe. Acá miren, número de edades de estudios, está el intervalo, esta es la frecuencia absoluta, cuántas veces se repiten, y este se llama la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se encuentra esto? ¿Cómo se calcula? Fácil, mira acá, te está indicando con flechitas. ¿Qué quiere decir? Que este 8 lo escribe acá, 8. Luego esta flechita te indica que está apuntando al 4. Entonces, eso significa que 8 más 4, 12. 12 más 2, 14. 14 más 3, 17. 17 más 2, 19. 19 más 1, 20. Estos dos números tienen que salirte igual. Profesor, ¿qué pasa si no me sale igual? Quiere decir, si no te sale igual, quiere decir que en alguno de estos procedimientos al momento de sumar, te equivocaste. Y acá todavía te está dando un ejemplo cómo te está desarrollando. Dice acá, tenemos que F1, o sea, F mayúscula, es igual a 8, luego viene F2, que viene a ser, 12 viene a ser la suma de 8 más 4. Luego F3 viene a ser la suma de 8 más 4 más 2. Obviamente que acá ya pues está sumando. Tú nomás relacionale, este 8 se lo pone acá, luego 8 más 4, 12, 12 más 2, 14, 14 más 3, 17 y así sucesivamente. Ejemplo, a ver, si yo te pediría,
A ver, por acá un costadito. A ver, si yo te pediría ahora mismo, ¿cuánto es la suma de F3 más F1? A ver, ¿cuánto es? A ver, ¿quién lo dice? ¿Cuánto es F3 más F1? ¿Cuánto es? 22, profesor. ¿Cuánto? 22. 22. Ya, vamos a ver, a ver. Profesor, ¿de dónde sale F3, F1? Miren, acá es mayúscula. F mayúscula, F mayúscula. ¿Estará acá, profe? No, pues, ese es F minúscula. Acá no puede ser, porque este es F minúscula. Este sí es F mayúscula. Ah, por lo tanto, entonces, profe, el primero es F1, el siguiente es F2, el siguiente es F3. Justamente lo que estoy buscando, ¿no? F3, ¿cuánto vale? 14. Más F1, ¿cuánto vale? Acá está, vale 8. Y sumado, 14 más 8 es 22. Ya está, se acabó el problema. A ver, otro para que te animes. ¿Cuánto es entonces? Mira mi letra. ¿Cuánto es esto? Para que te animes a ver. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto sería? ¿Quién me dice la respuesta? 4. 4. Ya, voy a poner 4. A ver, vamos a ver, ¿cuánto es? A ver. Profesor, pero ahí yo veo 21, profesor. 21. 21, profesor. 4 o 21, profesor. 21. Ahí está, listo. Vamos a ver cuál es. Profesor, pero ahí estoy viendo una F diferente. Esto sí le conozco, es mayúscula. Pero esto, profe, entonces es minúscula. Pero entonces no se calcula de la misma columna. No es de la misma columna. Porque esta F minúscula representa frecuencia absoluta. Esta F mayúscula representa frecuencia absoluta acumulada. Entonces, profesor, la F minúscula viene a ser de la primera columna. Claro, pues acá viene a ser F1, F2, F3. Ahí está, F3. Ah, profe, entonces acá vale 2. Este F3 vale 2. Más F5, profe, este es mayúscula ya. Entonces va a estar en esta columna, pues. Entonces acá sería F, completamos F4 y por acá F5. Ah, entonces acá sería F5, profe, entonces vale 19. Ah, entonces sería 2 más 19, profe. ¿Cuánto es? Ahí lo tenemos. Es igual a 21. O sea, 21. esta respuesta es la correcta. Ahí está. Muy bien, joven. Miren, estamos aprendiendo cómo calcular, ¿ah? Cómo calcular entonces la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada. Mediante un zigzag. Sumamos esto. Quiero ver si tengo algo más por acá. Bueno, no tengo más. Pasemos al siguiente. Ya estamos estudiando dos columnas, dos frecuencias. Y por acá tenemos otro ejemplo. Vamos a ver, es otro ejemplo, jóvenes. Este ejemplo era pues de qué? De horas de estudios. Ya acá horas de estudio. Este ejemplo es diferente. ¿Ah? Tabla de frecuencia para variables cualitativas. Ejemplo, en un congreso de educación matemática en la ciudad de Cusco participan 40 profesores de diferentes nacionalidades. Entre ellas tenemos brasileros, tenemos colombianos, peruanos, mexicanos, uruguayos y argentinos. Se presenta la información en la siguiente tabla de frecuencia. Nacionalidades. Acá están todas las nacionalidades. ¿Esto cómo se llama? A ver, ¿quién quiere decirme cómo se llama la F minúscula? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama? Frecuencia absoluta. Claro, se llama frecuencia absoluta. No se olvide, ¿ah? F minúscula llama frecuencia absoluta. ¿En qué consiste? ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta? Quiere decir cuántas veces se repiten. ¿Cuántos profesores brasileños hay? Hay 8 profesores brasileños.
¿Cuántos profesores colombianos hay? Hay 6 profesores colombianos. ¿Cuántos profesores peruanos hay? Hay 16 profesores peruanos. ¿Cuántos profesores mexicanos hay? Hay 4. ¿Cuántos profesores uruguayos hay? 4. ¿Cuántos profesores argentinos hay? Hay 2. No te olvides, la frecuencia absoluta es las veces que se repite. En este caso, nacionalidades. ¿Qué más dice por ahí? Asimismo, podemos establecer la frecuencia absoluta acumulada. Claro, pues, si yo ya tengo mi frecuencia absoluta, también ya puedo calcular mi frecuencia absoluta acumulada. Si acá están todos los datos, entonces acá, nuevamente, mismo procedimiento. Este 8 se escribe ahí. Luego este 8 se suma con el 6. Sumado te sale 14. Ahí está, ve. Luego este 14 se suma con el 16. Y ese resultado te sale 30. Y ahí está. Y ese 30 nuevamente se suma con el 4. Y ese resultado te sale 34. 34. Y ese 34 nuevamente se suma con el 4. Te sale 38. 38. Y ese 38 nuevamente se suma con este 2. Y te sale finalmente 40. 40. Y yo te había dicho, si sale 40 acá, y tú ves que es igual que esto, este procedimiento que tú hiciste está correcto, está bien. Entonces, de esa manera se va a calcular esta F mayúscula que se llama frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? No tenemos más. Pasemos al siguiente entonces. Tenemos acá otra frecuencia. ¿Cómo se llama esta frecuencia? Se va a llamar o se llama frecuencia relativa. Ahí miremos acá. Es el cociente entre la frecuencia absoluta F1 minúscula y el número total de datos N. A ver, miremos acá, jóvenes. Esta es otra frecuencia. ¿Cómo se llama? Se llama frecuencia relativa. Se llama frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo calculamos eso, profe? ¿Qué dice acá? Lo vas a calcular mediante un cociente. Acá está B. Esta H minúscula y la I se llama frecuencia relativa. Es igual a la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Ejemplo, acá está desarrollado ya, pero lo voy a poner así para que te des cuenta. La H minúscula se llama frecuencia relativa. La primera, ¿cómo se calcula? Este número 8 que vemos ahí, que lo estoy marcando, va a ser dividido entre este 40. Para encontrar HI, acá está, ve, 8 entre 40. Acá está, 8 entre 40. Vale 0,20. Para encontrar la otra frecuencia relativa, ahora vamos a tener que dividir 6 entre 40. Y acá lo tenemos, 6 entre 40, que vale 0,15. Ahora, la otra frecuencia relativa, la 3, la frecuencia relativa número 3, se va a calcular ahora 16 entre 40. Y acá lo tenemos. 16 entre 40 sale 0,40. Y así sucesivamente vamos a encontrar cada frecuencia relativa. Dividiendo. ¿Ya? Dividiendo. A ver, dividiendo. ¿Qué vamos a dividir, profe, acá? Espero que lo sigas viendo porque yo quiero verlo todo yo en general. A ver, y también acordémonos y vemos acá también que la frecuencia relativa, la suma, ¿cuánto te tiene que dar? Te tiene que dar igual a 1. Ojo, la frecuencia relativa se va a calcular mediante la división de la frecuencia absoluta entre el total de encuestado en este caso, del total de profesores. 8 entre 40 te sale esta cantidad, 6 entre 40 te sale esta cantidad, en fin, 4 entre 40 te sale esta cantidad. Todo eso de ahí lo sumamos y me tiene que salir 1. Profesor, ¿y saldrá 1 eso, profe? Sí, ahí vamos a calcular. Profesor, entonces aquí es necesario utilizar la calculadora, porque voy a sumar, voy a dividir números y me va a salir en decimal. Claro, yo sí te recomiendo acá que utilices tu calculadora. A ver, vamos a hacer una calculadora, a ver.
para ver, para poder observar si sale 1. ¿Saldrá 1, profe? No creo, ¿ah? Ahí vamos a ver. Sí, vamos a sumar a ver. Acá dice, empecemos con 0,20. 0.20. Más viene más. ¿Dónde está más? Acá está, más. Luego viene 0.15. Más 0.40. Más 0.10. Más 0.10 más 0.05 igual, ahí está, te salió a 1. Entonces, la suma de esta columna, de esta frecuencia relativa, siempre, jóvenes, presten atención, siempre tiene que salir 1. Profesor, ¿y qué pasa si no me sale 1? Me sale 0,8, 0,9. Entonces, quiere decir que en esas decimales que tú has puesto, lo tienes que redondear. Porque muchas veces en la calculadora, tú puedes dividir un número. Por ejemplo, a ver, si yo divido, a ver, no sé, que sea pues 7, a ver, que me salga algo, un montón de números. 7 entre 8, a ver, ¿cuánto sale? Vamos a suponer que te salió así. Tú vas a decidir acá, si vas a escribir con 2 números decimales. Ahí vamos a ver cuánto sale exactamente. Tú decides acá, por ejemplo, ¿no? A ver, si yo divido 8 entre 40, sí, va a salir esto, creo. Pero muchas veces, a veces, jóvenes, un número te puede salir con varios números decimales, pero tú solamente vas a utilizar 2 de ellos. Por ejemplo, acá, si yo quiero utilizar 2 de ellos de esto, del 0,875, ya no voy a utilizar este 5 ya, solamente hasta el 7. Este 5 lo voy a desaparecer, pero ojo, pero como es 5, entonces voy a redondear. Acá se redondea ya. Si yo quiero utilizar solamente 2 decimales, entonces el 5 no le escribo. Entonces va a ser entonces acá. Bueno, acá sería 0. 0,88. ¿Por qué le redondeaste así, profe? Porque solamente yo quería 2 números decimales. Y si yo quiero redondear este 7 a 8, va a depender de este número. Si este número es 5, 6, 7 y 8, se redondea a 8 esto. ¿Qué pasaría, profe, si este 5 no es 5, es 3, es 4, es 2, es 1, es 0? Entonces solamente sería su redondeo de 0,87. Si este número fuera 4, fuera un 3, fuera un 2 o fuera un 1. Solamente su redondeo sería a 0,87. Solamente trabajemos con 2 números decimales, ¿ya? ¿Ok? Con 2 números decimales solamente podemos trabajar. Muy bien, pero el objetivo, jóvenes, quiero que me entiendan esto, el objetivo de esta parte de la teoría es que ustedes aprendan cómo se va a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división, es una división. ¿De quién? De la frecuencia absoluta entre el total. 8 entre 40 sale esta cantidad. 6 entre 40 sale esta cantidad. 16 entre 40 te sale esta cantidad. 4 entre 40 te sale esta cantidad. Y así sucesivamente. Todo esto de acá tiene que dar 1. Entonces estamos aprendiendo 3 columnas, 3 frecuencias. Ahí vamos con la siguiente. Frecuencia relativa acumulada. Es la suma de formas sucesivas de las frecuencias relativas. Observemos. Esto ya estudiamos, ya sabemos cómo sale esto. Esto también ya lo estudiamos, sabemos cómo sale esto. Sumando, ¿no? En zigzag. Esto también ya lo hemos estudiado, sabemos cómo sale esto mediante una división. Pero esta cuarta columna que se llama frecuencia relativa acumulada, se va a calcular o es muy parecido a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo, profe? ¿Cómo va a ser parecido? ¿Cómo? Miren, 0,20 se ha escrito acá 0,20. Luego te apunto una flechita acá. Quiere decir que 0,20 más 0,15 te sale 0,35. 0,35 más 0,40 te sale 0,75. 0,75 más 0,10 te sale 0,85. 0,85 más 0,10 te sale 0,95. Y 0,95 más 0,05 te va a salir 1. Y si son iguales,
quiere decir que la operación ha sido un éxito, ha sido como tiene que ser. No has fallado. ¿Ya? Lo borramos y acá estamos con nuestra cuarta columna. Nuestra cuarta columna se llama frecuencia relativa acumulada. A ver, vamos a ver si se acuerdan. A ver, ¿cómo se llama la F minúscula? ¿Te acuerdas o no? Frecuencia absoluta. Listo. Se llama frecuencia absoluta. ¿Cómo se llama la F mayúscula? Frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se llama la H minúscula? Frecuencia relativa. Muy bien, se llama frecuencia relativa. ¿Y cómo se llama la H mayúscula? Frecuencia relativa acumulada. Claro, frecuencia relativa acumulada. Ya sabes cómo sale, ¿ve? En zigzag va a salir. A ver, quinta columna que está bajito. La quinta columna, otra frecuencia, la última frecuencia. En algunas tablas se presentan la frecuencia relativa porcentual. Ah, miren, esta ahora se va a llamar frecuencia relativa porcentual. Porque acá tenemos el porcentaje. Para ello se multiplica la frecuencia relativa por 100. Ah, miren, la frecuencia relativa es esta, ¿ve? La que está arribita. 0,20 multiplicado por 100% ya viene a ser la frecuencia relativa porcentual. La multiplicación sale 20%. El que le sigue, acá es 0,15. Ah, lo multiplico por 100% y este es igual al 15%. 0,40 multiplicado por 100, ya te va a salir 40%. O sea, si tú multiplicas cada frecuencia relativa por 100, eso sería tu frecuencia relativa porcentual, solamente por 100. A ver, profesor, demuestra en la calculadora si sale igual. Ya demostramos, no hay problema. ¿Dónde está mi calculadora? Por Dios, acá está. A ver, profesor, no te creo, profe, si es igual. A ver, vamos a ver. Mira, del 0,20%. A ver, 0,20 por 100. Solamente tú multiplicas por 100. El porcentaje no lo multipliques. Solamente por 100 nomás. Igual ahí te sale 20. Tú agregas acá 20%. A ver, profesor, 0,40%. Ya. 0,40 por 100. Y esto sale 40%. Y acá está, 40%. Entonces, jóvenes, acá se les pide que trabajen con calculadora para que tengan un poco más datos, números más precisos. A ver, hemos estudiado 5 frecuencias. Primera, la frecuencia absoluta. Segunda, la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual. Ojo, solamente estamos estudiando la parte teórica. Esta semana no voy a dejar tarea. Escuchen, esta semana no dejo tarea porque estoy recién ingresando a temas que ya hemos visto, pero quiero que ustedes sepan muy bien, para que cuando hagan la tarea ya tengan ustedes más conocimiento ya. ¿Ya? Entonces, jóvenes, nos vamos a quedar acá porque el siguiente es del libro. Ya, la próxima clase trabajamos con el libro, que viene a ser esta parte. Ya trabajamos con el libro, pero recuerden que esta semana no hay tarea. Dejo de compartir, prenda tu cámara, quiero tomar una captura. Ok. Prende tu cámara, quiero tomar una captura para publicar el grupo. Muy bien, jóvenes, chao, chao, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chao.